No me voy a quedar aquí. Solo quiero ver si eso va a mover mucho y ahí va para la cama y me voy a quitar. Sí, quédate ahí. Tenemos un youtuber que nos habla de la iglesia. Y vamos a subir las prédicas y después lo vamos a compartir en la página de Facebook. Yo creo que Dios se encarga de hacer esto porque en la otra iglesia ahí tomamos curso de camarógrafo y edición de video. Tuve 5 años haciendo eso. Hasta que yo dejé, cuando tuve 5 años, me fui a ser maestra. Y venimos acá, simplemente. Son experiencias. Yeah. Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén. Tiempo sin haber estado con ustedes. Me fui por 3 semanitas, pero de verdad los extrañé bastante. Es diferente la cultura a donde fui. De acá extrañaba los abrazos, los besos. Aunque allá se besaban, en Suiza se besaban 3 veces. Así que era largo. Y después en Italia 2 veces. Pero era interesante. Fue interesante conocer ese lugar, visitar por allá. Pero algo que me enseñó la estadía allá, algo que me quedó un poco claro, es que Dios es una vaga imagen para el mundo. Es algo borroso, algo que no se sabe en realidad qué es. Eso fue lo que pude presenciar allá. Al caminar por las calles, se puede ver que cada uno es su mundo. Cada uno tiene sus cosas que hacer, cada uno vive su propia vida. Y de verdad no se ve tanto la imagen de Dios en la cara de las personas. Algunas cosas que aprendí, que quiero compartirles, son las siguientes. Por lo menos en España, 80% de los que viven en España son católicos, pero católicos entre comillas. De ese 80%, solo el 60% cree en Dios. Pero de esos que creen en Dios, solo el 20% son fieles cristianos. Solo el 20% de verdad pueden decir que creen en Dios, que creen en Jesús, que alaban a Dios. Eso es en España. Y otras cosas que escuché que no va a dar tiempo de contarlas. Ahora, en Francia, algo que aprendí es que está prohibido hacer proselitismo. Está prohibido predicar la palabra de Dios en un público abierto. Incluso la iglesia está muy presionada con respecto a esto. Me contó un pastor ya, estudiante que recién había salido del seminario de teología en Francia. Él me contó que allá las iglesias tenían 2 juntas de iglesia. Una era la junta regular que todos tienen, donde se hacen los planes, el calendario, todo el presupuesto. Pero esa junta de iglesia le pasa eso a la otra junta de iglesia y la otra se reúne con agentes del gobierno. Y cuando se reúne con ellos, el gobierno decide si las actividades que ellos colocaron van a ir o no van. Ellos tienen el poder de decirlo. Incluso clases de dejar de fumar no pueden hacerlo. Es diferente a lo que nosotros vemos acá. Otras cosas rápidamente pequeñas de Europa en sí. Noticias que uno escucha. Un pastor que lo encarcelan porque habla en contra de la homosexualidad. También prohíben el uso de cruz como collar. Se dio bastantes noticias. Además, amonesta a una niña en la escuela porque estaba hablando de Jesús con otra chica. También sancionan y despiden a doctores que no aceptan practicar el ¿qué? El aborto. En Suiza nos decían que las madres llevaban incluso a las niñas y firmaban por ellas, tenían que firmar las madres para que pudieran hacerse el aborto.
Y las madres lo hacían. Y el doctor que se oponía a hacerlo, no le iba muy bien. Era algo muy grato. Ahora, me pongo a pensar, ¿cuáles son las causas de todas estas cosas? ¿Por qué esto sucede? Es un poco diferente, es diferente a lo que nosotros vemos acá en Estados Unidos. Pero esa realidad, muy pronto, va a ser nuestra realidad. Nosotros vamos a vivir eso mismo. Va a llegar, sea como sea, en el momento indicado, va a llegar. Algunas cosas que he estudiado, de las cuales han cambiado la mentalidad, sobre todo la mentalidad europea, son las siguientes. Algunos personajes, les voy a compartir dos personajes. El primero, Immanuel Kant, del siglo XVIII, un alemán, filósofo. Él, lo que voy a colocar en la cita, es de un libro que habla de él. Y la cita dice así: para el filósofo Immanuel Kant, el iluminismo, esa época donde salía el saber, la filosofía, la mentalidad humana, en esa época, cuando estaba recién saliendo, para él significaba o quería decir simplemente que el hombre había alcanzado la mayoría de edad y no necesitaba más apoyarse en las muletas de la iglesia o de la escritura. Este hombre hizo estragos en Europa, principalmente. Hablando de eso, que ya como que la iglesia, ya esa es la moda pasada, ya eso, ¿para qué? Ya ahora nuestro conocimiento, cada quien puede llegar a un conocimiento propio. Él incluso dice en sus libros que en realidad el pecado depende como cada uno lo percibe. Si uno piensa que eso está mal, entonces está mal. Si uno piensa que está bien, está bien. Si hay otra persona que piensa que lo que tú piensas está mal, pero para la otra está bien, cada quien percibe las cosas como la persona quiere. Este es uno de los personajes que hizo estragos en la mentalidad europea. Y otro, que también que era como que estudiaba a Kant, era este personaje, Rudolf Bultmann. Ahora, este no es un filósofo, este es un teólogo, y del siglo XX. Aproximadamente escribió sus libros en 1950 y algo, alrededor de los 1950. Y él también veía las cosas de esa manera. Lo que dice el libro de este personaje es lo siguiente: es necesario, lo que decía Bultmann, es necesario eliminar de los evangelios todo lo que es mitología, dejando solo lo que es puramente histórico. Él estaba hablando de Jesús. Para él veía a Jesús de otra manera. Para él habían dos Jesús. Uno que fue el humano, el de la historia, ese que murió en la cruz. Ese era un Jesús para él. Claro, ese no resucitó. Y ahora está el otro Jesús, que es el Jesús que inventó la Biblia, que le colocó tantas capas de poderes sobrenaturales, sanación, ir al cielo. Todas esas cosas son las capas de los evangelios, de acuerdo a él. Y entonces, para entender de verdad a Jesús, quién era Jesús, necesitamos quitar esas capas. Como una cebolla, quitar las capas, hasta que lleguemos al punto final. Para él, Jesús era distinto, y era un teólogo. Jesús no era real. Un Jesús de la historia, así como Santa Claus, podemos decir. Solo que las personas alrededor inventaron y comenzaron a colocarle poderes sobrenaturales, y así vino el Jesús de nuestra historia. Es difícil ver, o es fácil entender el por qué la mentalidad cambia en ese lugar. Pero ¿saben que esta mañana yo quiero hablarles de Jesús principalmente? Por eso titulé el sermón ¿Dónde ha estado Jesús? Para nosotros, personalmente, ¿dónde ha estado Jesús? ¿Será que Jesús solo vino y murió y ahora está en el cielo? Pero, ¿qué estaba haciendo antes Jesús? ¿Qué hacía antes? ¿Alguien puede decirme dónde estaba Jesús antes de venir? En el cielo. En el cielo. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba sentado con los brazos cruzados y observando cómo su pueblo estaba decayendo en pecado. ¿Ese es el Jesús que nosotros imaginamos? No.
siempre estuvo con la humanidad. Jesús es un personaje único y especial. Quiero hablarles, que hagamos un pequeño estudio de dónde estaba Jesús antes de venir. Y quiero dividirlo en dos partes. Antes de venir, Jesús, ¿dónde estaba? Y también en su venida. Nosotros conocemos bastante, por lo que nos dice la Biblia, los Evangelios, y en adelante, que Jesús murió, todos los milagros, toda la predicación que hacía Jesús, y que ahora Jesús está ¿dónde? En el cielo, obrando por nosotros. Pero quiero resaltar dos cosas importantes en este tema de esta mañana. Primero, vamos a hablar de Jesús antes de su venida. ¿Dónde estaba Jesús? He encontrado, bueno, sé que algunos de nosotros ya tenemos claro esto, tal vez otros no, pero Jesús estaba cubierto por el nombre Jehová. Jesús estaba dentro del nombre Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Jehová habla en plural. ¿En dónde? En la creación. ¿Qué dice Dios? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Dónde estaba Jesús? Ahí. La Biblia más adelante nos dice que por medio de Jesús se crearon todas las cosas. Jesús estaba ahí. También, cuando el hombre peca, dice Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente hablando en plural, conociendo el bien y el mal. También otra mención se le da en la Torre de Babel. En Génesis 11, 6 al 7, cuando la mentalidad de esos pueblos era una, dice la Biblia, pensaban como uno, pero pensaban negativamente como uno. Era para mal. Entonces Dios dice Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí estaba Jesús. En los comienzos del mundo, de nuestro mundo, de nuestra historia, ahí estaba Jesús. Si nosotros teníamos la imagen de que Jesús estaba sentado en su trono, con los brazos cruzados, sin hacer nada, eso es mentira. Jesús, desde el comienzo, estuvo con nosotros. También podemos verlo en Jehová, hablando de Jehová. ¿Cómo es eso que Jehová habla de Jehová? ¿Es posible? O sea, que Orlan está hablando de Orlan. ¿Es lógico eso? En Éxodo 19:10, hablamos del monte Sinaí con Moisés, dice lo siguiente, lo resalté ahí, lo puse en negrita. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Jehová le dice a Moisés que Jehová va a descender sobre el monte Sinaí. También, más adelante, versículos más adelante, dice que Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Jehová habla de Jehová. Vamos a aclarar un poco más ese panorama. También, hablando con Moisés, Moisés dice la Biblia en Éxodo 33:11, dice que, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ok, hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Recordémoslo, cara a cara. Ahora, ¿cuántos de nosotros recordamos que Moisés solo vio la espalda de Dios, de Jehová? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué sucedió cuando vio la espalda? Solo la espalda de Jehová. ¿Qué sucedió? ¿Qué recuerdan? ¿Le mostró? ¿Cómo? Exactamente. Solo vio la espalda. Vamos a ver en el versículo siguiente. Dice, él entonces dijo, Moisés le dijo a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Él necesitaba ver a Jehová, quería verlo, aunque decía que lo veía cara a cara. En este momento quería mostrar, que le demostrara su gloria. Y dice lo siguiente, y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Jehová iba a proclamar el nombre de Jehová. Y sigue diciendo, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá
mi rostro. Ahora, ¿quién era el que Moisés veía cara a cara? ¿Y quién era a quien él no podía ver? Solo la espalda pudo ver, ni siquiera su rostro. El Padre. ¿Saben que Jesús no solo fue su trabajo el de venir acá al mundo, morir por nosotros, predicar, hacernos entender muchas cosas, sino que también desde el comienzo de la historia, Él estaba en comunión con tantos hombres, con muchos hombres de la historia? Vamos a reconocer los nombres. Primero, bajo el nombre de Jehová. Ahí estaba Jesús. Otro personaje que lo comparamos a Jesús, que es Jesús, es el ángel de Jehová. Hemos escuchado muchos versículos donde habla el ángel de Jehová. Y no lo ven diferente si hablamos de que el ángel de Jehová era un ángel de Dios, a que si hablamos de que el ángel de Jehová era Jesús. ¿Hace diferencia? Para mí la hace. Quiero mostrarles por qué el ángel de Jehová es Jesús. Con Abraham, ¿recuerdan en el capítulo 18, versículos 22? Recuerdan que en ese capítulo iban 3 personas que se le muestran a Abraham, 3 seres. Y entonces, ahí le dicen que iba a tener Abraham a su hijo, al hijo prometido, donde Sara se ríe, y bueno, conocemos esa historia. Pero, además de esa historia, dice en el versículo 22, 18-22, que de los 3, 2 se fueron. 2 se fueron a seguir a Sodoma y Gomorra. Pero uno se quedó, y dice que Moisés estaba delante de la presencia de Jehová. Ahí no dice ángel de Jehová, pero lo podemos dar a entender. Jesús vino como persona, como un ser, y estuvo en contacto con Abraham. Ahora, el ángel de Jehová, que como lo nombra ángel de Jehová, se le muestra a Abraham cuando está a punto de matar a su hijo, a punto de matar a Isaac. El ángel que lo detiene, que le dice, para. Ese es Jesús. Ese es el ángel de Jehová. Ahora, con Jacob, ¿quién luchó contra Jacob? No dice ángel de Jehová tampoco. Pero, ¿quién luchó? Cuando él le pregunta el nombre, cuando Jacob le pregunta el nombre a ese ángel, él le dice, ¿y por qué? ¿Por qué quiere saberlo? Y no le dice, lo esconde. Queda en secreto. Pero después, Jacob dice más adelante que nombra ese lugar como. ¿Recuerdan el nombre? No, que me acuerdo fue Peniel. Peniel, porque vio a Dios cara a cara. Ese era Jesús. Estuvo con Abraham, estuvo con Jacob. Ahora quiero resaltar un poco más. Ahora decirles por qué pienso que el ángel de Jehová es Jesús. En Éxodo 3:2 dice lo siguiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Estábamos hablando de Moisés, la zarza. El ángel de Jehová apareció, ¿dónde? En medio de la zarza, ¿verdad? Y dice el versículo 4, viendo Jehová que Moisés, iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. El ángel de Jehová no es un ángel cualquiera, es Dios. Esto nos deja claro, el ángel de Jehová es Dios. Y sigue diciendo, y respondió, el versículo 14, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó, ¿y cómo? ¿Qué nombre le daré al pueblo de Israel cuando vaya? Él le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Ahora, recordamos nuestro texto, nuestra lectura bíblica de hoy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo, fui yo. Fue a propósito el que lo dijo. Porque Él no tiene comienzo, no tiene fin. Él está en todo el tiempo. Esto nos hace recordar lo que Jesús dijo, el yo soy. Ahora, un poco más claro. Ángel de Jehová se le presentó a Manoa, el padre de Sansón. Primero se le presentó a la mujer. Dice que a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo que que era estéril, pero iba a tener un hijo, Sansón. Más adelante dice que el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Al comienzo no sabía quién era.
Pero cuando él se da cuenta de que era el ángel de Jehová, dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Moriremos. ¿Por qué? Porque a Dios hemos visto. El ángel de Jehová nuevamente, ¿es quién? Es Dios. Ahora, con este último texto, vamos a ver quién es el ángel de Jehová, aparte de Dios, ¿quién más es? Visión de Zacarías. El libro de Zacarías, si lo pueden estudiar, es increíble. Tiene muchas cosas que cuando lo lees te hace entender otras que están más adelante. Cosas que dice Jesús, cosas que están en el Antiguo Testamento, cosas del momento final, cuando venga Jesús, después de venir, después de estar en el cielo. Hay cosas que cuando uno lo lee, lo hace recordar más partes de la Biblia. En esta ocasión, vamos a ver el capítulo 3 de Zacarías. Solo unos versículos. Capítulo 3, versículo 1. Dice la visión de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Este Josué no era Josué el que le siguió a Moisés. Este era un sumo sacerdote, Josué llamado, que está fue más adelante, vivió más tiempo más adelante. En los profetas menores se habla de él. Y dice, el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Yo me hago la imagen de un juicio. Estaba Josué y delante, protegiéndolo, estaba el ángel de Jehová. Y al otro lado, Satanás, el acusador. Y dice, y más adelante dice, y dijo Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. Ese Jehová que habla es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, Jehová te reprenda, Satanás. Ahora, dice más adelante, después de los 3 puntos, dice que y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. ¿Quién es el único capaz de quitar el pecado? ¿A qué nos recuerda esta parte? Quitado tu pecado. Lo que decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús puede quitar el pecado. Y además, la parte de donde dice, y te he hecho vestir de ropas de galas, me hace recordar la parábola de Jesús, de las ropas. También me hace recordar de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus vestidos. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Ven que Zacarías tiene muchas cosas que te hacen recordar distintas ocasiones. Pero en este momento, lo que quiero que tengan seguro es que el ángel de Jehová es Dios. Y ese Dios es Jesús. Jesús ha estado en toda la historia. Esa es mi conclusión. Jesús ha participado desde el comienzo de la historia de la humanidad. Si piensan que Jesús solo nació, hizo su trabajo y se fue, no fue así. Jesús desde el comienzo se ha preocupado por nosotros. Él ha tomado ese trabajo, nuestro error, Él lo tomó personal. Ese plan de redención, Él también estuvo antes de venir acá. Era parte del plan. Jesús era el que estaba como un puente entre Dios y el hombre. Ese era Jesús. Veamos a Jesús de esa manera. Jesús es el que está con nosotros ahora. Están con nosotros mismos. Y Él es el que nos ayuda a llegar al Padre. Si no fuera por Él, como hablábamos en la lección, es imposible. Es imposible llegar a Dios. Ahora, esta es la primera parte. Quedó claro, Jesús está antes de su venida. Apareció. Cubierto bajo el nombre de Jehová, pero estaba. Ahora, vamos a hablar antes de su venida, pero antes en los momentos, en la época antes de que Él llegara. La pregunta que me hago yo mismo es que, ¿por qué esperó tanto Jesús para venir? ¿Por qué esperó casi 4.000 años aproximadamente para venir y morir en la tierra?
¿Por qué? ¿No se lo han preguntado a ustedes? ¿Por qué Jesús esperó tanto? ¿Por qué si veía que su pueblo sufría y sufría, por qué esperó hasta ese momento? ¿Saben la respuesta? Yo no la sé. Yo no sé por qué esperó tanto. Pero lo que puedo decir es lo que dice la Biblia. En Marcos 1:15 habla Jesús mismo diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Había un tiempo estimado y había llegado ese momento. También dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No sé por qué escogió ese momento, pero lo que puedo decir es que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Él sabe cuándo hacer las cosas. Nosotros, nuestro razonamiento jamás va a entender el por qué. Pero Jesús vino cuando era el mejor momento. Ahora, les voy a mostrar algunas cosas del por qué pudo haber sido el mejor momento. ¿Por qué escogió ese momento? No lo sé, pero puedo decir algunas cosas que beneficiaban el momento, el escenario para su venida. Habían contribuciones. Aunque no lo crean, aunque no se pueda creer mucho, los judíos dieron contribuciones. Tenían contribuciones. Una contribución de ellos fue el monoteísmo. Creían en un solo Dios. Algo que las demás naciones no tenían tan claro. Había mucho politeísmo alrededor. Pero el pueblo judío se mantuvo firme, un Dios. Otro beneficio, otra contribución, era la esperanza del Mesías. ¿Se imaginan que no hubiese estado sometido el pueblo judío, digamos, el pueblo de Israel, en los tiempos cuando él tuvo prosperidad, los tiempos de Salomón? Si hubiese sido para ese momento, ¿ustedes creen que ellos hubiesen esperado al Mesías? Cuando lo tenían todo, cuando no tenían ningún problema, ni ninguna opresión. Yo lo dudo mucho. En cambio, en ese momento, como estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, ellos deseaban al Mesías, lo deseaban de otra manera, pero lo deseaban, lo querían que llegara el momento, y por eso había gente que lo estaba esperando. Eso fue un beneficio. También, aunque no lo crean, era uno de los del sistema ético más puro a través de la ley moral que Dios les había dejado. La ley moral del Antiguo Testamento era la ley más pura para ese entonces. A pesar de que ellos lo tomaban de otra manera y hacían otras cosas con la ley, a pesar de eso, era la mejor ley moral que había en ese momento. Otro beneficio, este sí fue muy importante, es que ellos fueron fieles en la recepción, la preservación y la transmisión de la palabra de Dios. Es verdad, hay que admitirlo. Si no hubiese sido por ellos, la palabra de Dios para ese entonces, el Antiguo Testamento, hubiese desaparecido. Y por último, el beneficio de la sinagoga. Ellos tuvieron ese beneficio, dar ese lugar para reunirse. Como se decía en hebreo, el Kahal Adonai o Kahal Yahvé, después se convirtió en la eclesía, en la iglesia para los cristianos. Esas fueron contribuciones que dieron los judíos para ese entonces. Ahora, ¿en qué contribuyeron los griegos? ¿En qué? ¿Qué creen? Exactamente. Si no hubiesen hablado griego todos, hubiese sido muy difícil comunicar el Evangelio. ¿No creen? Hubiese sido muy difícil escribir en todos los idiomas que hablaban todas las personas, todos los pueblos. Y en ese momento, el idioma griego era como el inglés ahora. Casi todo el mundo lo habla. Es muy raro el que no pueda hablar inglés. Como para los eruditos, el latín es el idioma oficial. Bueno, para ese momento el griego era el idioma del pueblo. Todo el mundo hablaba griego, o por lo menos sabía un poco de griego. Y de esa forma se pudo transmitir mejor el mensaje, las buenas nuevas. Otro beneficio, en cierto modo, fue la filosofía griega. Eso destruyó el politeísmo, en cierto sentido. Que el hombre ya dejara de depender tanto de los dioses y comenzara
a tener su propio razonamiento. En cierto modo eso ayudó. Y van a ver por qué. El platonismo, el mundo temporal. Nosotros vivimos en un mundo y está el otro mundo perfecto al cual queremos llegar. Eso en cierto modo ayudó en la venida de Jesús. Ayudó a transmitir el mensaje. Ahora, los romanos. ¿En qué pueden contribuir los romanos? En cuanto a política, tenía una ley moral. Tenía unas 12 leyes que era como su constitución. Y en cierto modo tenía algunos derechos que se le daban a los romanos. Si no, vemos a Pablo cuando lo metieron en la cárcel. También la paz romana significaba todo ese territorio que ven ahí. Ese territorio estaba bajo su gobierno. Entonces lo que hicieron ellos es que todos los, digamos, rebeldes, ellos los destruían. Así que ellos eran como la policía, cuidaban el lugar. Así que había más libertad de ir a otros lugares. Era más seguro que antes. También los caminos romanos los mejoraron, hicieron vías a diferentes ciudades. Y por último, el ejército romano. Por medio del ejército, grupos de otras etnias, otros pueblos, podían unirse al ejército romano y a través de eso podían sacar su ciudadanía romana. Era una de las formas. Y eso era beneficioso. Ahora, en cuanto a lo religioso, recuerden la idea que había en ese tiempo de que el pueblo que dominaba era el pueblo que tenía al Dios más fuerte. Entonces los demás pueblos, al ser dominados por Roma, dejaron de creer en sus dioses débiles que no ayudaban en nada. Comenzaron a alejarse de esos dioses. Y también surgieron las religiones de misterio. Religiones que tenían ritos, y ritos muy, en cierto modo, parecidos a los ritos de los judíos, en cierto sentido. Había sangre, se necesitaba sangre para la remisión de pecados. Ahora, ¿por qué les digo todo este historial? ¿Por qué todo esto? Eso fue una entrada. El momento, el escenario estaba preparado. Jesús, al venir, podía llevar mejor el mensaje. Todas las religiones, como dice aquí, todas estas religiones enfatizaban la imagen y el rol de un Dios salvador. En ese momento, esas religiones, las religiones de misterio, enfatizaban a un Dios salvador. Ahora, esas religiones mostraban que era necesario la sangre, el sacrificio, para poder redimir los pecados. Ahora viene Jesús, vienen las personas que creían en Jesús y hablan de que simplemente tienen que creer en Jesús. No necesitan hacer más nada. Crean en Jesús, acéptenlo como su Salvador y van a ser salvos. Eso fue una revolución en ese momento. Por eso puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto. Nada mejor que eso. Cuando Jesús vino, Él vino no solo a morir, vino a morir por nosotros. No vino solo a sanar, sino que como dice el profeta Isaías, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Jesús vino para que entendiéramos quién era el verdadero Dios. En medio de todos esos dioses, en medio de todos esos ritos, Él vino para que entendiéramos, conociéramos y para restaurar el carácter de Dios que se había perdido a través del tiempo. Y vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, de esta forma, después de entender todo esto, después de estudiar esto, veo las cosas distintas. Ahora, lo que dice en Mateo 28:20, ¿qué es lo que dice? Esta es una parte del versículo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para mí cambió, desde que estudié esto, cambió totalmente lo que dice Jesús. Puedo confiar en Jesús. Él ha estado desde el comienzo y sabemos que va a estar hasta el final. Y también sabemos que está en este momento con nosotros. Amén. Tantas promesas que tenemos en la Biblia. Una, Emmanuel,
Comienza Mateo. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Otra promesa que tenemos en Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Te sientes solo? ¿Esto te puede hacer sentir solo? Y hay promesas en toda la Biblia acerca de que Dios va a estar a tu lado. Yo sé que Jesús está con nosotros. Miren lo que dice Isaías. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está con nosotros. ¿Tenemos algún problema? ¿Alguna necesidad? Él está ahí. Pidámoselo. Pidamos su ayuda. ¿Recuerdan las dos cosas que aprendimos hoy? Primero, Jesús ha estado en toda la historia. Ha estado preocupado por nosotros, a través de la historia. Y más preocupado en este momento por nosotros, llegando al momento del fin. Pero también otra cosa es que el tiempo de Dios es perfecto. Si tienes algún problema que no se ha solucionado, tal vez has intentado, le has dicho a Dios, ¿cuál es ese problema? Le has dicho a Jesús, este es mi problema. Y no ves solución, espera. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Él sabe qué es lo mejor. Él sabe tus necesidades. Pide que tú se las entregues a Él. Y Él se va a encargar. Ahora entiendo mucho mejor lo que decía David en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jesús está con nosotros. Jesús nos ayuda. No estamos solos. Él dijo Mateo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sea lo que sea que nosotros estamos atravesando, Él va a estar ahí. Ha estado todo el tiempo y lo va a estar, va a seguir estando con nosotros. ¿Por qué no invitamos a Jesús? ¿Por qué no invitamos a Jehová? ¿Por qué no invitamos al ángel de Jehová? ¿Por qué no invitamos a Jehová de los ejércitos? A Jesús, Cristo, a que esté con nosotros hoy y para siempre. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que esté con ustedes? Amén. Yo sé que Él estará ahí para siempre. Así que cuando estén en momentos de debilidad, recuerden las promesas que están en la Biblia, no por nada, no por la historia, a otras personas. Esas promesas son para nosotros. Mi mayor deseo es que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y Él nos va a tomar de ahí en adelante. Nos va a ayudar en la santificación, en seguir creciendo con Él. Y finalmente, Él nos va a llevar a la salvación. Amén. Ese es mi deseo para ustedes. Amén. Dios los bendiga. Amén.